Comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la tercera y última charla. En esta oportunidad vamos a ver las etapas del compostaje y manejo de composteras. Bueno, en esta charla, como les dije, vamos a ver las etapas, los tiempos del compostaje, qué consideraciones hay que tener a la hora de compostar, los posibles problemas y sus respectivas soluciones, y cómo utilizar y aplicar el compost. Bueno, dentro de las etapas de compostaje, como vimos en la primera charla, el compost tiene diferentes etapas, sobre todo en lo que es las fases del compostaje, donde en la pila, ¿sí?, donde se van a descomponer nuestros residuos, nuestra materia orgánica, va a pasar por diferentes etapas a través del tiempo, en donde existe una primera etapa, donde la pila de compost va a ir aumentando su temperatura durante los primeros días, que se denomina una primera etapa mesofílica, donde los microorganismos que van a intervenir ahí van a adaptarse hasta una temperatura de 45 grados aproximadamente. En continuación con el tiempo pasa una segunda etapa que es termofílica, donde los microorganismos que viven en esta etapa se adaptan a una temperatura de 45 hasta alrededor de 70 grados. En esta etapa es importante ya que se produce una destrucción de los microorganismos patógenos, se sanitiza, se dice, el compost, y también se destruyen posibles malezas que puedan después germinar si nosotros aplicamos el compost más tarde. Y luego hay una tercera etapa, siguiendo en el proceso, donde la temperatura va a bajar y va a volver hasta los 75 grados y después se va a equiparar con la temperatura ambiente, que es una etapa de maduración. Esto es a través de tiempo, ¿no? Las bacterias van a interferir, los microorganismos son termófilas y mesófilas. También hay actinomecitos termófilos, son los encargados de, en realidad es lo que nosotros a veces percibimos como olor a tierra mojada. Y también hay diferentes hongos, mesófilos y termófilos, por justamente la adaptación que tenga a la temperatura. Es decir, nosotros metemos residuos, ¿sí?, orgánicos, y los cuales van a tener diferentes tiempos de degradación, y a lo largo del tiempo se va a transformar en compost. También hay otros insectos anélidos que son de la familia de las lombrices. También pueden llegar a traer algunos mamíferos y aves nuestro compost, tanto domiciliario y también a gran escala. En cuanto a los tiempos del compostaje, bueno, el tiempo de compostaje a nivel domiciliario es muy variado. El proceso en total dura alrededor de los 3 meses a 6 meses. Depende del tipo de residuo que yo voy a incorporar, del tipo de compostera que tenga y de los manejos del compostaje que yo haga en todo ese proceso. Acá lo que nosotros hicimos fue traerles una serie de imágenes como para que ustedes vean en los primeros 20 días cómo se va transformando el compost. Lo que hicimos es incorporar residuos en un balde. Esos residuos lo cubrimos con un poquito de tierra y lo tapamos y lo dejamos durante 20 días. Acá hay imágenes de los diferentes días, cómo fue transformándose. Este es el día número 2, donde trituramos los residuos y le incorporamos, y se pueden ver ahí en el fondo. Ya al día 3 hay una pequeña, empiezan a aparecer como pelucitas que son hongos, es moho también, donde ya empieza a haber una proliferación de microorganismos y se empieza a degradar, a descomponer la materia orgánica. Ya para el día 3 lo que hicimos fue voltearlo y ya se puede ver que hay una gran reducción del volumen, ¿sí? Mucho de la descomposición se va evaporando, se va reduciendo el volumen,
parte se va en calor, parte se va en dióxido de carbono, se evapora el agua, y ya va tomando otra tonalidad ya mucho más oscura, ya se deja de percibir un poco el origen inicial, y esto es recién a los 10 días. Ya el día 19, ya prácticamente a los 20 días, ya la forma es totalmente distinta a la inicial. Ya tiene un color característico a lo que podría llegar a ser tierra, y eso que recién están en los primeros días de la etapa de descomposición. Ya la textura es totalmente diferente. Bueno, como para empezar a organizarnos a la hora de compostar. La primera etapa es, como vimos en las charlas anteriores, elegir una compostera, ¿sí? Ya vimos que hay diferentes tipos, de diferentes tamaños, podemos comprarla o podemos hacerla nosotros en nuestra casa. Vamos a seleccionar el lugar donde vamos a compostar. También vimos que puede ser afuera, puede ser adentro de nuestra casa, se pueden adaptar a balcones, a diversos lugares. Lo importante es tener en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo que no le dé el sol directo ni el viento, que esté cubierto, para favorecer las condiciones en que se va a dar el compost, favorecer el proceso de compostaje. Siguiente, lo que hacemos es elegir un recipiente donde vamos a copiar tanto los residuos de la cocina como los de jardín. Es decir, yo en mi cocina voy a tener que separar los residuos orgánicos que yo después voy a incorporar a mi compostera. De cualquier tipo puede ser, eso no hay ningún inconveniente, de acuerdo a la generación que yo tenga en mi casa, voy a tener un tacho de diferentes dimensiones. También lo que lo puedo hacer es con los residuos de jardín, ya que son variables a lo largo del año. Lo que puedo hacer es ir acopiándolos en algún lugar para luego incorporarlo a mi compostera. Otro paso a la hora ya de compostar, muy importante, es triturar los residuos antes de incorporarlos dentro de mi compostera. Acá en la imagen de la izquierda lo que podemos ver es como con una pala, y está en un balde, nosotros los residuos de la cocina los vamos a ir triturando, ¿sí? No hay una dimensión específica, pero más o menos unos 5 centímetros está bien. Lo importante de esto es que los microorganismos van a lo hagan mucho más fácil. Au même titre que le reste de l'humanité. Obligés de mettre notre monde sur pause, tant que les consommateurs que nous sommes, en hibernation forcée. Pour la première fois, yo estoy pidiendo por el on chat a que décidé de cierren por favor ralentir los cette course micrófonos. et freiner la croissance au nom de la vie. Nous sommes la première génération à vivre les conséquences du réchauffement climatique et la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Je suis désolée. Luego lo que vamos a hacer es también tener en cuenta que hay que triturar, ¿sí? Los residuos provenientes de el jardín. Estos se pueden chipear. Lo importante es que no ingresen grandes, por ejemplo, troncos o ramas dentro de mi compostera, porque va a tardar muchísimo tiempo en degradarse, y eso no va a favorecer el proceso de compostaje. Luego vamos a vertir los residuos dentro de la compostera, vamos a activar la parva o iniciar el proceso de compostaje, y vamos a controlar el proceso. Estas 3 etapas las vamos a ver ahora en detalle. A la hora de verter los residuos adentro de la compostera, bueno, como se puede ver en la imagen, vamos incorporando los residuos. ¿Cómo vamos a ir incorporando los residuos? En capas. Acá, primero, si mi compostera está sobre el piso, lo que puedo comenzar con incorporando capas de, como vimos, hay residuos secos o marrones, y húmedos y verdes. Los secos y marrones incorporan o aportan carbono, y los húmedos y los verdes aportan nitrógeno. Ambos importantes en la relación de carbono-nitrógeno para que se pueda dar un buen proceso de compostaje. Si mi pila de compostaje
o mi compostera está sobre el piso, que está muy bien, eso es totalmente válido, hasta es beneficioso, sobre la tierra, yo directamente comienzo incorporando residuos marrones y haciendo capas después con residuos verdes y marrón y así sucesivamente. En cambio, si mi compostera no está adentro y está sobre la superficie, es bueno, se podría aconsejar, de incorporar un poco de tierra, o si tengo compost que aunque no esté totalmente maduro, incorporarlo para activar también el proceso y ayudar el proceso de compostaje. En cuanto a cuántos residuos incorporar, podemos hacer, por ejemplo, si yo tengo residuos de cocina y residuos de jardín, podemos hacer una relación de un balde, ¿sí?, o una parte de residuos de cocina por 2 de residuos de jardín. También si yo no tengo residuos que pueden ser verdes, si yo no tengo residuos de jardín y solamente tengo residuos de cocina, lo que puedo hacer es equilibrar, ¿sí?, poniendo la parte verde, mis residuos de la cocina, junto con los secos y marrones, que pueden ser pedazos de servilleta, pedacitos de papel, pedacitos de cartón. Eso van a ir, como vimos, aireando y mejorando el proceso de compostaje, facilitando la aireación. ¿Cada cuánto se aconseja incorporar residuos a mi compostera? Cada 10 o 15 días. Es por eso que es importante ir acopiando los residuos. Tal vez necesite primero un recipiente dentro de mi cocina o dentro de mi hogar, y después, esto siempre en condiciones ideales, se puede hacer incorporar mucho más seguido, no hay inconvenientes, pero para que sea lo ideal sería cada 5 o 10 días. Si es cada más, mejor, o sea, cada 8 o 10 días, mejor todavía. Tal vez tenga que tener un recipiente intermedio fuera, ¿sí?, porque puede llegar a generar algún olor, no debería, para luego incorporar los residuos, ¿sí?, dentro de la compostera. Bueno, para activar la parva, como habíamos visto y se aconseja, es o podemos disponer todos nuestros residuos en una sola compostera, ¿sí?, o podemos dividirla por módulos o también en baldes. Entonces vamos a trabajar de forma de lotes o módulos. Si nosotros trabajamos en módulo, que es lo ideal, lo que podemos hacer, como se puede ver en una imagen, por un lado vamos incorporando los residuos frescos, ¿sí?, cuando ya llegamos a una altura de unos 50 centímetros, lo dejamos, como es en este caso, para que termine, y activamos la parva para que termine de producirse el compostaje, ¿sí? Lo vamos haciendo por lotes, como si fuese, también es válido si tuviera un balde por encima del otro. Como se puede ver acá, por ejemplo, en el módulo 1, la pila está activa en el compost, ¿sí?, que sería esta. Esta. Y si fuese en este caso, la número 2 sería esta, en la cual yo todavía le estoy incorporando residuos. ¿Qué se dice activar la parva? Es empezar con el proceso de volteado de los residuos y también, en caso de que sea necesario, la incorporación de agua, o sea, de humedad, para que el proceso sea más rápido. Bueno, este es un ejemplo. Nosotros en INTI tenemos 2 composteras, como les habíamos contado, una hecha de madera, con pallet, y otra con neumáticos. En este caso lo que hicimos fue, en esta primera compostera lo usamos como un módulo, ¿sí? Incorporamos los residuos de la cocina, los picamos, los trituramos, luego incorporamos, le fuimos poniendo arriba pasto seco, ¿sí?, que vendría a trabajar como un residuo rico en carbón, lo cubrimos y luego lo transportamos a otra compostera que está al lado para terminar el proceso como si funcionara como el lote número 2 que hablábamos recién. Es decir, por un lado activamos y empezamos a llenar hasta cierta altura y después dejamos en una segunda instancia otro lote y terminamos de madurar y activar la parva y que se produzca todo el proceso de compostaje. En el caso de incorporar lombrices, ¿sí?, se utiliza, la más conocida es la lombriz californiana, que es la Eisenia foetida. Las lombrices comunes que están en nuestra zona, las rojas, también funcionan muy bien. ¿Por qué se eligen este tipo de lombrices?
porque son muy voraces, son longevas, o sea, viven más años, y tienen una tasa de reproducción muy alta. Bueno, este es uno de los huevos que ponen, donde nacen de 7 a 10 lombrices, sí tienen una alta tasa de reproducibilidad, triplican en poco tiempo su población. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de la alimentación? Bueno, son muy buenas en cuanto a la voracidad, ya que pueden consumir el equivalente en su peso, que es aproximadamente 1 gramo, y elimina la mitad como lombricompuesto, ¿sí? Que es lo que a nosotros nos interesa como producto final. Tiene que estar parcialmente descompuestos los residuos que van a ingresar a compostar, o sea, en realidad a mi lombricompuesto. ¿Sí? No puedo ingresarlo directamente, las lombrices no van a ir a comerlo. Es por eso que se aconseja que se utilicen siempre cajones superpuestos o hacerlo en lotes. Y tener un lugar adecuado cuando a las lombrices se les acabe la comida. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener, acá van a estar nuestras lombrices seguramente y parte van a estar acá, pero las lombrices van a ir moviendo, ¿sí? De acuerdo a la disponibilidad de alimento que vayan teniendo. Y algo muy importante, las lombrices no van a comer los residuos cuando recién se los tiremos, ¿sí? Van a tener que tener un grado de descomposición previo hasta que empiecen a actuar. Y otra cosa importante es que no tienen la capacidad, ¿sí? De sanitizar el material, es decir, todos compuestos o microorganismos que puedan llegar a venir en los residuos, las lombrices no tienen la forma de limpiarlos, ¿sí? No tienen forma de destruir esos microorganismos. Es por eso que es muy importante tener en cuenta qué tipo de residuos y la calidad de ese residuo que esté libre de microorganismos para yo después tener un compost de calidad. En cuanto a los procesos, ¿qué vamos a controlar del proceso? Bueno, uno de los importantes es la temperatura. A nivel domiciliario es difícil controlar la temperatura con exactitud. Es por eso que hay que tener muy en cuenta de que la temperatura va a variar de acuerdo a la actividad biológica, a la cantidad de residuos que nosotros le vamos a tirar, al clima, al sistema de compostaje, ¿sí? Dónde lo vamos a localizar a nuestra compostera y cómo vamos a hacer la frecuencia de los riegos y los volteos. En cuanto a la relación de carbono y nitrógeno, una adecuada relación es de 30 a 1, o sea, 30 partes de carbono por 1 de nitrógeno. Todos los residuos, tanto verdes como marrones, tienen una cierta relación de carbono-nitrógeno. Después, en los manuales que le vamos a pasar, esa relación está en cada tipo de residuo, pero como hablábamos anteriormente, los secos y marrones tienen una mayor cantidad de carbono, y los húmedos y verdes tienen una mayor cantidad de nitrógeno. ¿Qué es lo que va a pasar si hay un exceso de carbono? Hay mucho material marrón. Bueno, lo que pasa es que disminuye la actividad microbiológica y se hace más lento el proceso de descomposición. En cambio, si hay mucha cantidad de nitrógeno, lo que va a producir son malos olores, ¿sí? A la vez, otra de las cuestiones que tenemos que controlar es el pH. El pH a nivel domiciliario también es muy difícil de controlar porque hay que hacerle un análisis a eso, ¿sí? Si nosotros tenemos una buena relación de carbono y de nitrógeno, o sea, vamos alternando los residuos, tanto verdes como marrones, no tendríamos que tener ningún tipo de problemas. Algunas de las recomendaciones que tenemos es que tener cuidado a la hora de incorporarle muchos cáscara de cítricos en gran cantidad, todo junto a mi compostera. Ahí sí puede que tenga un problema, ¿sí? Con la acidez. Y lo mismo con la cebolla y la cáscara de cebolla. ¿Sí? Mucha cantidad a mi compost no le va a hacer bien. En cuanto a la humedad, otro de los parámetros importantes, bueno, una humedad adecuada es entre el 40 y el 70% de humedad. Si mi humedad es mayor al 70%, lo que va haciendo es que el agua ocupa los poros
de aire que hay en la masa de residuos y se produce anaerobiosis, es decir, se queda sin oxígeno. Y se empieza a podrir mi compost, ¿sí? Se empieza a producir malos olores. Si hay menos de un 40%, el proceso se hace más lento. ¿Cómo yo puedo saber cuándo mi compost tiene una buena humedad? Bueno, existe una prueba muy sencilla que es la prueba del puño, donde yo agarro con mi puño compost y lo aprieto. Al apretar, sí, gotea, pero muy poquito, hay una humedad y se forma una pelota en mi mano cuando la abro, es porque está cerca del 40% y es correcta la humedad. En cambio, si hay una alta humedad, o sea, si yo lo aprieto y escurre mucha agua, o lo aprieto y no se forma esa pelota, ¿sí?, en mi mano, es porque hay muy poca humedad. ¿Qué es lo que tengo que hacer en caso de que haya poca humedad? Regar mi compost. Y en caso de que haya mucha, hay que agregarles más residuos de tipo secos y voltear mi compost, en caso de que sea necesario. También la aireación es otro factor importante que se da justamente también con el volteo de mi compost. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muy poca cantidad de oxígeno? Bueno, se empieza a ver olores a putrefacción, ¿sí? Olores feos en mi compost, y también si hay exceso de agua pasa algo similar. También puede haber apariciones de moscas. Entonces, ¿cuál es la solución? Controlar la humedad y también la aireación a través de volteos. ¿Cada cuánto yo voy a voltear mi compost? Bueno, cada 10 a 15 días, ¿sí? La frecuencia de volteo. Va a depender si todo va bien y no hay olores, no hay ningún inconveniente. Cada 10, 15 días está bien. En cuanto a los problemas frecuentes que nos podemos encontrar. Bueno, esta es también una ilustración que está buena para poder, a través, por ejemplo, lo mismo, la prueba del puño, ¿sí? Se aglomera, hay muy poca humedad, si se forma una croqueta, dice hay una humedad adecuada, si está muy mojado, la humedad es excesiva. También hay una fauna que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, las hormigas aparecen cuando el compost está muy seco. Si hay bichos bolitas es porque está bien, lombrices también, pero también puede aparecer moscas. Si se corta, volvemos a ingresar a la misma reunión, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que aparezcan hormigas, bueno, las hormigas es indicio de que hay una baja humedad y que puede haber algunos alimentos que se hayan ingresado, por ejemplo, ricos en azúcares, harinas, ¿sí? Que puedan llegar a estar atrayendo a las hormigas. Lo que hay que hacer es regar y voltear para homogeneizar el compost. Al voltear frecuentemente también hay que buscar que no se instale el hormiguero dentro de mi compost. Y en caso extremo, ¿sí? Si no puedo combatir a las hormigas, que con regarlo y aumentarle la humedad debería ser suficiente, puedo mover la compostera del lugar. Otro problema frecuente puede llegar a ser que haya roedores en mi compostera. Bueno, lo que hay que hacer es evitar incluir restos de carne, lácteos y comidas elaboradas que las puedan llegar a atraer, aumentar la frecuencia de los volteos, o sea, voltear esos residuos, y también cerrar la compostera con alguna malla metálica o plástica para evitar que ingresen los roedores a mi compostera. Otro de los problemas frecuentes son las moscas, las mosquitas y las cucarachas. Las mosquitas son las mosquitas de la fruta, son bastante habituales, no transmiten ningún tipo de enfermedad y vienen ya dentro de la propia fruta, en la cáscara, y no deberían tener inconvenientes. Con aumentar la frecuencia de volteo y ver que no hace una excesiva humedad, está bien, no va a haber problemas. Si tenemos este tipo de inconvenientes, es justamente ver la humedad y agregar residuos secos y voltear,
Cubrir con una capa de tierra puede ser, o compost que ya tenga maduro, o cubrir con residuos marrones, ¿sí? Los residuos verdes que quedan por encima, para evitar que estos insectos puedan anidar o refugiarse ahí. Otra cuestión que no hablamos en la charla anterior, que hay que tener en cuenta, de que mis composteras no acumulen agua para evitar la proliferación de mosquitos, ya sea la Aedes aegypti o cualquier mosquito que pueda llegar a transmitir enfermedades. Es importante tener en cuenta estas cuestiones. A la hora de usar el compost. Bueno, primero vamos a cosechar el compost. ¿Cuándo lo vamos a cosechar? ¿Cuándo vamos a saber que nuestro compost está listo? Va a ser homogéneo, ¿sí? Lo que yo pueda llegar a cosechar, va a estar a temperatura ambiente, va a tener un color oscuro y un olor a tierra mojada. Una prueba simple que se puede hacer es agarrar un compost, meterlo dentro de una bolsa hermética o un frasco, dejarlo una semana. Si al cabo de una semana yo lo abro y tiene olor a tierra mojada es porque está bien, ¿sí? Pero si tiene olor a podrido, olor feo, es porque todavía le faltaba descomponer materia orgánica y nuestro compost todavía le falta tiempo. Este tiempo, como hablamos al principio, puede durar de los 3 a los 6 meses, dependiendo de cada uno del proceso de compostaje que se haya elegido y cómo se haya operado la compostera. Podemos tamizar nuestro compost, esto es opcional, podemos pasarle un tamiz para que los residuos que quedaron, ¿sí? que quedan contenidos, poderlos incorporar de vuelta a nuestro compost, y después vamos a aplicar. Los posibles usos y aplicaciones que podemos tener en nuestro compost. Hay diversos. Bueno, para almácigos, por ejemplo, tenemos que ocupar un 50% de compost y un 50% de arena o tierra. Es muy importante tener en cuenta de que no se recomienda, si vamos a utilizarlo en almácigo, si mi compost no cumple con la etapa termófila, o sea, de que se sanitiza mi material, ¿sí? Y si no está totalmente maduro, tengo dudas de que esté totalmente maduro. Es importante tener en cuenta estas cuestiones. Para macetas, se ocupa un 25% de compost y un 75% de tierra. Y para huertas, lo que se hace es se incorpora y mezcla 2 kilos de compost por metro cuadrado. En árboles, lo que podemos hacer es esparcir, ¿sí?, nuestro compost aproximadamente 5 centímetros de espesor, tomando más o menos del tronco unos 15 centímetros, y lo esparcimos en el diámetro que llega al foliaje, hasta donde llegan las hojas. En este diámetro tomamos para esparcir 5 centímetros de compost. Muy importante también es que estas relaciones que les estamos dejando acá en esta charla, estas recomendaciones son generales y no contemplan la particularidad de cada compost, ni cada suelo que pueda ser aplicado. Es decir, cada caso en particular y cada uno en su casa va a tener que tener muy en cuenta cómo hizo el compost, cómo fue el proceso, y ante cualquier duda, tal vez se puedan hacer algún tipo de análisis. Si tienen las recomendaciones que les dimos y las de los manuales que les vamos a pasar, no tendrían que tener ningún problema. No utilizar el compost directamente sobre la planta o como único sustrato. No puedo aplicarle 100% compost. Siempre tiene que estar en partes con arena, con tierra, así, o con lo que yo quiero utilizar como sustrato. Y otra cosa muy importante es que el compost no reemplaza a la tierra. Por último, como páginas de interés, lo que le queremos dejar también a las que ya le habíamos pasado las 2 charlas anteriores, es poner en Google Manual de buenas prácticas para producir compost hogareño, y va a salir este manual que hablábamos de INTI, que es gratuito, que lo pueden descargar tranquilamente de ahí.
También otra página interesante es compostadaenred.org, ¿sí? Ahí hay otro manual que está muy bueno como para que puedan ingresar, y las páginas que ya habíamos hablado en las redes sociales que habíamos hablado en las charlas anteriores. También, si tienen alguna duda, se pueden comunicar al ambiente.comunica@cdeluruguay.gov.ar. Bueno, muchas gracias a todos por participar y espero que nos estemos encontrando en alguna otra charla dentro de poco, a la brevedad.